Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien hoy. Comencemos esta lección orando. Padre, te damos gracias por este día que nos regalas, por este tiempo que nos permites tener cada semana para escuchar tu palabra, para ir a través del libro que tú nos dejaste para escuchar y aprender tu historia para con nosotros, Señor. En la historia en la que nosotros estamos, Señor, y en la que tú eres protagonista. Te pedimos que dispongas nuestro corazón para poder escucharla y recibirla, Señor, con mucho gozo y con gratitud. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, entonces ustedes saben que estamos en esta serie. No pongo el póster porque me queda muy difícil ponerlo aquí, pero ustedes ya lo conocen. Y la lección de hoy, que está relacionada con el póster, se llama La misericordia de Dios y la respuesta de fe de Abel. Pero esta clase va a estar dividida en dos partes, así como la anterior. Yo empecé con la primera parte y Cindy la terminó. Esta es una nueva lección y yo voy a empezar con la primera parte. Y vamos a ver en esta primera lección, o en esta primera parte de la lección, que Dios viste y se acerca a los pecadores. Entonces vamos a ver como la primera parte, que es la misericordia de Dios. Ustedes en la lección anterior, junto conmigo y con Cindy, aprendieron que Adán y Eva decidieron que querían ser independientes de Dios, que se iban a alejar, que no iban a tener ninguna relación con Dios y que ya no querían que Él fuera su gobernante en sus vidas. Entonces ellos, en lugar de confiar en Dios sobre lo que era verdadero y correcto, decidieron que podían ir ellos por su propia cuenta y decidir por sí mismos. Y entonces vieron que ya ellos estaban diciendo: yo voy a determinar lo que es verdadero y correcto. ¿Y será que con esta decisión que ellos tomaron, algo cambió en sus vidas? ¿Será que algo cambió en su manera de pensar? ¿Será que algo cambió en sus corazones? Veamos en la palabra el texto de Romanos 1:21. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron, se perdieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Este texto nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que ellos se alejaron de Dios, que Adán y Eva en su momento se alejaron de Dios. El hombre se alejó de Dios y se perdió pensando él en sus propios razonamientos, o sea, fuera de lo que la verdad de Dios ya estaba dicha, y se les oscureció el corazón. Y otra palabra para decir que se les oscureció el corazón, o una explicación para esto, es que Adán y Eva pecaron. En el corazón de Adán y Eva ya había pecado con la decisión que ellos tomaron de separarse de Dios. ¿Y será que para Dios es aceptable un corazón pecaminoso? ¿Será que Dios puede relacionarse con el pecado? Bueno, ustedes han visto conmigo y en las otras clases, sé que el año pasado los que vinieron de la clase de 6 a 9 vieron que Dios es un Dios santo. Eso es una característica de Dios, un atributo, que Dios es santo. Y eso implica que Dios no puede estar cerca del pecado. Es más, ustedes también conocen que como Dios es santo, Dios también es justo. Y que esas dos características de Él hacen que Él no pueda y no resista al pecado, sino que deba castigarlo. Entonces, para Adán y para Eva había un pecado que se debía castigar por parte de Dios. ¿Y cuál era ese castigo? El castigo, como Dios se los había dicho, era la muerte. Si ellos desobedecían y tomaban de ese fruto, si se alejaban de Dios, si decidían ellos ir por su propia cuenta, iban a recibir un castigo. Y ese castigo era la muerte. Entonces, ustedes ya vieron
que Dios es santo y que por ese atributo o esa característica de Dios, el castigo por el pecado que había en el corazón y que hay en el corazón del hombre, no solo de Adán y Eva, sino en el de nosotros también, el pecado tiene como consecuencia la muerte. Y eso lo vimos en Génesis 3, 19 y 24. Esta es una de las pistas que descubrimos en la lección anterior. Entonces, chicos, veamos algo muy importante. Yo tengo por aquí algo muy especial, pero se los voy a traer directamente de mi jardín. Es esta plantica y tengo esta ramita. Si ustedes ven, esta ramita ya se está muriendo, miren, se les están cayendo unas hojitas y la verdad es que a mí me encanta esta planta y me encanta que tenga estas cuerditas así largas, que crezca. ¿Y ustedes creen que esta rama va a poder vivir separadita de esta plantica? No. Las ramas de una planta deben estar unidas a la planta para poder sobrevivir, para que pueda crecer de esta manera. Entonces, como vieron, esta plantica, esta ramita está muriendo porque se separó de la planta. Así como esta ramita no puede vivir separada de la planta, las personas no pueden vivir y ser felices separadas de Dios. Nosotros, el ser humano, fue diseñado para vivir en constante comunión con Dios, en relación con Él. Fuimos hechos a su imagen. Eso implica que tenemos algo con Él, que tenemos una conexión con Dios, pero que si nos separamos por el pecado, si estamos separados, no podemos vivir sin Dios. Entonces, Dios le dio un mandato a Adán y a Eva en el principio, que no debían comer de un fruto, y también les dijo cuál sería el castigo si lo incumplían. Entonces, su mandato era verdadero y era correcto, y como Dios es santo y no tolera el pecado, entonces Él hizo lo correcto, o sea, Dios hizo lo correcto en castigar. Entonces, llegamos a esa parte de la historia en donde Dios castiga a Adán y Eva, y llegamos a esta parte y dice: luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Bueno, ustedes, después de leer esta parte del Génesis, ya terminando como la primera parte de la historia, creen que es el final, creen que ya se acabó, no tenemos más, aquí llegamos. Adán y Eva pecaron y Dios los expulsó del jardín del Edén. No, ¿cierto que no? Este no es el final de la historia. El final de la historia podemos decir que todavía está muy lejos y que nosotros podemos mirar qué sigue después con una frase que me había adelantado, y es la misericordia de Dios. ¿Será que ustedes pueden pensar qué es la misericordia de Dios? ¿Será que ustedes pueden pensar, ay, bueno, la misericordia de Dios es que Dios es misericordioso, o que Dios hace cosas buenas por otros? Bueno, de pronto eso es un término que nos confunde un poquito y hoy vamos a tratar de resumirlo y de que ustedes lo aprendan. Entonces vamos a responder qué es la misericordia de Dios. Y para esto veamos qué nos dice una pista bíblica. Vamos a una pista bíblica. Recuerden que siempre, para poder entender la escritura, tenemos que reflejarla en la clave que es Jesús. Si nosotros lo reflejamos así en un espejo, digamos que yo, pues ojalá pudiéramos vernos en persona y reflejarlo, pero yo voy a hacer el efecto del espejo, y el efecto del espejo nos dice que
está en Génesis 3:21. Entonces la pista está debajo de la ventana 9. Yo se las voy a mostrar aquí porque pues no tengo el póster, pero veamos primero qué nos dice la escritura para poder tratar de entender un ejemplo o tener un ejemplo de la misericordia de Dios o qué es la misericordia de Dios. Entonces dice Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Entonces miren que Dios dice acá les hizo una ropa a Adán y a Eva, y esto fue, estamos en Génesis 3:21, acabamos de leer en la lección anterior todo lo que pasó después del pecado. Entonces, ¿ustedes creen que esto fue antes o después del pecado de Adán y Eva? Que Dios les hizo pieles. Pues fue después, porque ellos se sintieron avergonzados y se hicieron una ropa de ¿qué? Como de unas hojas. ¿Y ustedes creen que fue un acto bueno de parte de Dios haberles hecho como esa ropita a Adán y Eva? ¿Ustedes qué creen? Claro, es un acto de bondad, es un acto bueno que Dios les hiciera esto. ¿Y ustedes creen que Adán y Eva merecían que Dios fuera bueno con ellos después de pecar? Pues la verdad es que no, la verdad es que lo que ellos merecían en ese momento era morir inmediatamente. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios no hizo eso. Es más, Dios no permitió que murieran inmediatamente y además les hizo también ropa, además los vistió. Pero vengan, ¿por qué esta ropa sería diferente? ¿Por qué creen ustedes que la ropa que Dios hizo fue de pieles y no podían quedarse con la ropa de hojas que ellos se habían hecho? Bueno, Dios, como acabamos de ver, Dios es santo para mirar el pecado. Dios no puede ver el pecado. Y Dios quería, aun cuando ellos eran pecadores, relacionarse con ellos. Dios quería mantener la relación entre Adán y Eva. Y que para que ellos pudieran tener esa relación, Dios dio la forma o la manera en la que ellos se podían relacionar. Dios, digamos que cubrió simbólicamente su pecado con esta ropa y así les estaba diciendo: yo quiero seguir relacionándome con ustedes, no sientan vergüenza. Dios fue y los buscó, los vistió, les quitó la vergüenza que habían tenido, pero también les dio y les dijo cuál sería la consecuencia. Entonces Dios les dijo: ustedes tenían que haber muerto de inmediato, pero debido a que yo soy misericordioso, les voy a cubrir su pecado y lo voy a hacer con la muerte de un animal. Porque para poderlos vestir con estas pieles yo tengo que matar un animal, así les dijo Dios. O sea que para que nosotros podamos tener una relación, Adán y Eva tiene que morir un animal. Tiene que haber una muerte. Entonces Dios mata a un animal y les hace estos vestidos a ellos para poderse relacionar. Como Dios es misericordioso, les dice: vengan que yo voy a cubrir su pecado con estas pieles para que podamos tener una relación. Entonces podemos decir que la misericordia de Dios es su bondad para con pecadores que no la merecen. Es, digámoslo de otra forma, es Dios fue bueno aunque Adán y Eva pecaron. Esa es la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios para pecadores que no merecen la bondad de Dios, sino otra cosa, el castigo. Entonces miren, estas pieles fue las que utilizó Dios. Ustedes pueden ver aquí que eso es como muy impactante, porque miren que con esas pieles, o sea, deben matar al animal y hacen estos trajes para que la gente se pueda vestir. Ahora todavía lo hacen, así digamos que Dios les hizo estos trajes. Y chicos, esto es algo muy impactante porque Dios lo que hizo, y vamos a descubrir
vamos a descubrir la pista que nos corresponde para esta parte de la lección. Dios lo que hizo fue una cubierta para el pecado. Claro, Adán y Eva estaban tristes porque ellos habían pecado, pero Dios los cubrió su vergüenza y les dijo: ustedes se pueden seguir relacionando conmigo, aún a pesar de su pecado. Entonces, aquí vemos que el único Dios eterno y el hombre tenían una relación, él como el gobernante, y había esta relación, pero cuando entró el pecado y la muerte, la relación se quebró. Y la forma en la que Dios trató de que esta relación volviera a estar unida fue a través de su misericordia. Entonces podemos decir que la misericordia de Dios es la bondad para los pecadores. Son actos de bondad, cosas buenas que Dios hace por un pecador que merece la muerte, pero a cambio de esto Dios les da un regalo, les da las pieles para que ellos puedan relacionarse con Dios. Y es por eso que lo decimos que es como un regalo, que la misericordia de Dios es un regalo, porque la persona que recibe el regalo no la está mereciendo, pero aún así Dios se la da. Pero este acto tan bueno de Dios para Adán y para Eva no resolvía el problema de fondo. Claro, Dios les dijo: se tienen que ir del jardín del Edén. Los expulsó, los vistió, claro que sí, les dijo: podemos seguir relacionándonos, pero ustedes deben irse. Y eso implicaba que aunque Adán y Eva no murieron, inmediatamente pecaron, pues ellos sí iban a envejecer, ellos iban a llegar a ser viejitos y posteriormente iban a morir. Entonces, chicos, este tipo de cubierta que Dios les estaba haciendo, este vestido, no estaba resolviendo el problema del pecado, porque como les acabo de explicar, ellos iban a envejecer y después iban a morir, como lo hacemos nosotros. El vestido de pieles que Dios hizo para Adán y para Eva era solo una pista de la solución real al problema del pecado. Lo voy a repetir: Dios vistió a Adán y a Eva como una pista a la solución real del problema del pecado. Y vamos a ver cuál será esa solución. Todos sabemos que la historia no termina aquí. Todos sabemos que la historia termina con Jesús y la cruz. Pero vamos a ver cómo llegamos hasta allá y cómo estas ropas y la muerte de ese animalito nos dice o nos da como una pista, como un reflejo, como algo así de la solución real que Dios le va a dar al problema del pecado. Por ahora quiero que oremos y que le demos gracias a Dios, porque aun cuando nosotros somos malos, Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere restaurar la relación entre Ana y Él, y por eso Él hizo algo, Él no se quedó quieto. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por ser bueno aun cuando nosotros no lo merecíamos. Bueno, Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos recordar tu bondad, porque aun cuando nuestro corazón está oscuro y duro por el pecado, tú nos buscaste para restaurar la relación con nosotros. Te pedimos que nos des un corazón, Señor, dispuesto a escucharte y a querer buscarte cada día más, pero sobre todo un corazón agradecido por ver y vivir cada día tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, chicos, espero que disfruten esta semana. Los abrazo, los extraño. Chao.